Dice la Biblia que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro Evangelio. Ese es el Evangelio que salva a la humanidad, que nos salva a cada uno. Y como hemos hablado en esta mañana durante el tiempo de compartir, no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que tú hayas entrado por las puertas de este local, de esta iglesia evangélica, para escuchar el mensaje del único evangelio que salva. Ahora bien, resulta que el evangelio que salva es pervertido muchas veces por personas que quieren agregarle algo más a la gracia infinita de Dios, que es esta, el sacrificio de Jesús por nosotros, pecadores. Hay gente que se esfuerza por sumarle algo más. La religiosidad, tal vez, las ceremonias, el mucho estudio teológico, ciertas posturas teológicas, tal vez. El evangelio de la gracia de Dios tiene que ser peleado. Tenemos que resistir ante aquellos que pretenden sumarle más al sacrificio infinito de Jesucristo en la cruz por nosotros. El sermón de esta mañana lo he titulado La Resistencia y lo tomo de un libro de Ernesto Sábato, ese gran escritor argentino que nos dejó hace tiempo. Y en ese libro La Resistencia, es un pequeño ensayo que él escribió en el año 2000, Sábato dice, no podemos quedarnos callados y pasivos ante el ruido. Y él hablaba de un ruido más bien existencial, un ruido de los medios de comunicación que se iba metiendo cada vez más en contra del ser humano, alejándole de su esencia humana. Pero yo creo que el espíritu de lo que queremos hablar de esta mañana está allí. Tenemos que resistir a aquellos que pretenden sumarle al Evangelio de la Gracia. Mis queridos hermanos y amigos que estáis aquí, no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Cuando estudiábamos el libro de los jueces y Dios mandaba un juez que rescataba al pueblo de Israel, tened en cuenta que la palabra rescatar, salvar, tiene que ver con el hecho de que quien es salvado no puede salvarse a sí mismo. Tiene que salvarte otro, necesariamente. Y digo necesariamente en el plano filosófico, es decir, nadie más puede. Si no es esa la condición, no hay salvación. Ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. Y qué triste es que muchas veces algunos pretenden sumarle más a la gracia de Dios cuando no se puede. Y esto lo que hace es empujar a otros a la frustración, a la tristeza, al desánimo y muchas veces a alejar a muchos de la gracia de Dios. Vamos a ir a la carta de los Gálatas, capítulo 2, pero antes quería hacer una salvedad, pero ir buscando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Fijaros, la gran controversia de la que vamos a hablar esta mañana se da entre Pedro, que representa, por decirlo así, el evangelio a los judíos, y Pablo, que representa el evangelio a los gentiles. Y fijaros al final, lo estamos adelantando, pero bueno, es bueno que escuchemos esto que Pedro dice sobre lo que Pablo escribe. Fijaros. Dice capítulo 3 de la segunda carta de Pedro lo siguiente, escuchad. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué interesante que Pedro termine confesando una cosa así después de mucho tiempo de este encontronazo que ellos sufrieron por algo que es mucho más importante que ellos dos y que nosotros que estamos aquí en esta mañana, y es el Evangelio de la gracia de Dios. Y para resistir a quienes quieren empujarnos fuera de la gracia, tenemos que hacerlo de dos maneras, y así vamos a dividir el sermón de esta mañana. En primer lugar, debemos conocer el Evangelio para defenderlo, y en segundo lugar, debemos vivir el Evangelio
para proclamarlo. Vamos a ir entonces a la primera parte, conocer el Evangelio para defenderlo. Fijaros, estamos en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y fijaros lo que tenemos por delante en esta mañana. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y escuchad ahora lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Hasta ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué os parece? Qué momento tan tenso, ¿no? Entre Pedro, apóstol a los judíos, por decirlo así, y Pablo, apóstol a los gentiles. Pero no olvidemos una cosa que ya estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 11, capítulo 15. Pedro tenía claro que los gentiles también necesitaban recibir la salvación por gracia. Eso lo entendía. Pero vamos en primer lugar a ver, conociendo el Evangelio para defenderlo, lo he dividido en dos partes. La primera es los hechos de Pedro. Vamos a ver qué pasaba aquí con Pedro y todo este asunto que Pablo nos describe en estos versículos. En primer lugar, vemos en Pedro una actitud condenable, versículos 11 y 12. Fijaros, él fue a Antioquía y dice Pablo que tenía que resistirlo cara a cara porque era de condenar. ¿Y por qué? Dice muy claramente aquí que él tenía miedo, dice, de los judíos. ¿Qué cosa, no? Dice que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, ellos estuvieron hablando sobre todo este asunto ahí en Hechos, dice que comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ellos. Mis queridos hermanos, el contraste lo vemos aquí. Fijaros en el capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo dice, defendiéndose en su ministerio, dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis queridos hermanos, la actitud de Pedro es una actitud condenable porque es una actitud hipócrita y miedosa. Bueno, sí, predicamos la gracia, sí, todos somos salvos por la gracia, pero bueno, vamos a añadirle algo más para poder agradar a todo el mundo. Da igual que sea religioso. Súmale a eso de la muerte de Jesús, que está muy bien, pero bueno, sí, pero cumple con los mandamientos. Cumple con lo que dice este libro, cumple con lo que dice nuestra religión. Cuidado. Pedro sabía perfectamente que al hecho de la muerte de Jesús, que nos salva, nada se le puede sumar. Nada. El ladrón de la cruz, ¿qué podía sumarle a su salvación? Nada. Yo estoy padeciendo justamente, pero este hombre no. Tú no, Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se puede agregar nada a la salvación de Dios. Así que, por un lado, hay una actitud condenable en Pedro, y el contraste lo tenemos en la búsqueda del favor de los hombres o el de Dios. En segundo lugar, tiene una actitud contaminante, por decirlo así, en el versículo 13. Fijaros, esa actitud de Pedro, de miedoso, dice que, y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos,
De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Podemos estar predicando un evangelio de sumarle a la gracia que vaya arrastrando a otros una hipocresía religiosa. Mirad, no hay ninguna religión que salve. Si tú estás en esta mañana entre nosotros, queremos hablarte de una relación con Dios, no de una religión. Ahora bien, asterisco abajo, no seré yo quien quiera restarle a la teología o quiera hacer de menos las doctrinas, ni muchísimo menos. No estoy diciendo eso. Lo que decimos es que no te invitamos a tener una religión, te invitamos a conocer al Dios vivo y verdadero, que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Porque tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada por salvarnos. Pedro, en su simulación, contaminó incluso a Bernabé, que era amigo de Pablo, que parecía un hombre que estaba firme en sus convicciones, pero claro, viendo el ejemplo de un hombre tan importante como Pedro, caer de la gracia, decía, bueno, ¿será esto verdad? Mis hermanos, si no conocemos el Evangelio, no podemos defenderlo. Si no creemos bien, viviremos mal. Repito eso, si no creemos bien, viviremos mal. Por eso es tan importante afirmarnos en la doctrina de la salvación por gracia. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pedro contaminó a otros y posiblemente a algunos de nosotros, y nuestro ir y venir con nuestras doctrinas y estar buscando nuestras cosas, posiblemente estamos pretendiendo, agregar a la gracia, pero eso no se puede. Fijaros, el contraste lo tenemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Fijaros, más arriba, Daniel nos habló sobre esto. Dice, antes por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Os fijáis? Pedro lo tenía claro en ese momento. Yo voy a los judíos, Pablo va a los gentiles, y Pedro sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba pasando? Pero se llenó de cobardía y esa cobardía le llevó a esta hipocresía que contaminaba a otros. Y en tercer lugar, en estos hechos de Pedro, en esta primera parte, Pedro tenía una actitud, podemos decir, abiertamente confrontable. Había que confrontarle. Y esta cosa hay que decirla de una manera delicada, ¿no? Porque nosotros creemos en el amor los unos a los otros. Pero el amor debe ser firme. El amor es sufrido. Dice Pablo que Pedro era de condenar. Pedro era de condenar. Capítulo 11, capítulo 15 de Hechos. Ya habíamos hablado de esto, Pedro. No hace falta circuncidarse. No hace falta la ley. No hace falta volver a los ritos. Y ya la semana que viene hablaremos sobre la ley y cómo aplicarla en este tiempo y todo lo demás. Seguimos avanzando en eso. Pero en este momento de la carta, todo estaba claro. Y Pedro se había saltado por completo todo eso por su hipocresía y por su miedo. Y dice Pablo que tiene que, versículo 14, públicamente decirle que tiene que cambiar. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme al Evangelio, dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mis queridos hermanos, no podemos defender el Evangelio si no lo conocemos. Y yo creo que nosotros necesitamos constantemente como creyentes predicarnos el Evangelio. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Nos pica muchas veces, queremos hacer algo por Dios, pero no podemos. Él ya lo ha hecho todo por nosotros. El que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, me faltan elementos. Señor, yo quiero crecer. El que necesite sabiduría, dice Santiago, ¿qué cosa? Pídala a Dios. No, yo voy a sumarle a mi fe esto y voy a hacer lo otro por Dios, porque Él no. Caigamos de rodillas delante del Dios de la gracia. Confiemos en su evangelio, en su perdón infinito para nosotros. Pedro se equivocó
y fue confrontado, abiertamente por Pablo. Y fijaros, en el contraste lo tenemos en capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, no sé por qué estoy predicando con esto. Estoy ahogando, ya sabía que pasaba algo. Privilegio de los predicadores, qué bien. Spurgeon no pasó por esto. Tendría que volver a la vida para pasar por aquí. Contraste, Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9. Fijaros, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice el versículo 8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado a la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El mismo Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, justicia y de juicio, estaba en Pedro y en Pablo. Y Pedro lo sabía. Entonces, no debemos confrontar a aquellos que dicen, no, a la gracia de Dios hay que sumarle. Si no estudias en tal seminario, no lees ciertos libros, no estás en la gracia. Cuidado. Cuando nos acerquemos a Dios, en el momento final, la única pregunta es, ¿has confiado en Jesucristo como tu Salvador? No se trata de libros o tendencias teológicas, de doctrinas, que también está bien. Se trata de cuál es nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo decimos nosotros que hemos llegado a Dios? Si no es por la gracia, si no es por la cruz, no conocemos a Dios. Mira, hay muchísimas religiones, ¿eh? Se estudia incluso historia de las religiones, y en historia de religiones se estudia religiones comparadas. Esto es fascinante, y te vas allí al zoroastrismo, a la fe Bahá'í, tal vez si quieres hablar algo del hinduismo, el sintoísmo. ¡Ay! Olvídate. Aquí no predicamos una religión. Queremos mostrarte el camino para encontrarte con el Dios vivo y verdadero que salva. Y Pedro se estaba equivocando absolutamente en este pasaje. Muy bien, no podemos defender el Evangelio si no lo conocemos. Por un lado tenemos los hechos de Pedro, versículos del 1 al 14, pero ahora bien, ¿cuáles son esos argumentos contra Pedro? ¿Qué es lo que Pablo tiene que decirle y qué tenemos que aprender nosotros para estar seguros de que estamos conociendo de verdad el Evangelio? Fijaros, en primer lugar, versículo 15, mis queridos hermanos y amigos, todos somos pecadores. ¿No te asombra esto? Debería asombrarte. Porque muchas veces el que cree, se cree que no ha pecado nunca y ha pecado. Y el que no cree, dice, bueno, yo como con no sentirme pecador tengo suficiente. Pero es que no se trata de eso, ni de una cosa ni de otra. Lo somos. Versículo 15 dice en el pasaje lo siguiente. Nosotros, le está diciendo Pablo ahora a Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Claro, somos judíos tú y yo, ¿no? Pedro, en eso estamos de acuerdo, por lo menos estamos de acuerdo, somos judíos. Nosotros somos tan pecadores como los gentiles, ¿no te das cuenta? No, es el judaísmo, el ser judío, y ya lo hablaremos en el capítulo 3, no te exime de nada. Que tú te creas a ti mismo que no eres pecador, no te quita el ser pecador. Que yo me crea guatemalteco no me hace guatemalteco. Está bien ser guatemalteco, pero es que no lo soy. No, pero es que yo hago Guatemala, pues me parece muy bien, pero es que no eres guatemalteco. Ponte como quieras. Pero es que tengo un pasaporte, es que no naciste allí. Por mucho que tú te empeñes en creer que no pecas, porque crees, o que no eres pecador porque como tú no crees y te da igual, eso no va contigo, te equivocas. Todos somos pecadores, judíos igual que gentiles. En segundo lugar, todos somos justificados en Cristo y no por la ley. Versículo 16. Fijaros, dice el pasaje, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Puedes matarte si quieres, intentar cumplir la ley. No puedes. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque.
Eso dice la palabra. No puedes. Tú eres capaz de ser bueno las 24 horas del día, 365 días al año, toda la vida. No puedes. Me gusta este silencio, porque entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Venga, no sé, ancianos de la iglesia, sacar las pistolas, matémonos todos, no se puede hacer nada. No, 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 no. Precisamente de eso va la carta a los Gálatas. No puedes justificarte a ti mismo por la ley. No es una religión, es una relación. ¿Veis cómo nos vamos acercando a Jesucristo? ¿A cuál es el lugar de la ley? Todos somos justificados. Dice Pablo, sabemos, porque es el mismo evangelio, tú y yo, Pedro, nosotros hemos pecado los dos, es el mismo evangelio. Nadie puede justificarse, es el mismo evangelio, tú y yo, Pedro. Da igual que sea judío o gentil, guatemalteco, panameño, gallego, panameño, austriaco, español. Todos hemos pecado y ninguno alcanza la gloria de Dios, ninguno. El argumento que necesitamos contra la postura de Pedro en este momento es que todos somos pecadores, que todos somos justificados solamente por la gracia en Cristo y no por la ley. Y en tercer lugar, todos somos muertos por la ley para vivir para Dios. Versículo 17. Y si buscando, dice Pablo, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ministro de pecado. Aquí está Jesús, claro. Jesús vino a cumplir la ley en toda su profundidad, porque tú no la puedes cumplir, porque yo no la puedo cumplir. Ahora, claro, estando en el contexto del judaísmo, dice Pablo a Pedro, claro, nosotros nos damos cuenta de que Jesús viene a cumplir la ley y nadie puede cumplirla y eso nos hace solamente pecadores a los judíos. Entonces, Dios ha mandado un Salvador que solo es un Salvador de muerte. No, en ninguna manera, no se trata de eso. Porque como eres judío y pecador, y el gentil es pecador también, todos necesitamos una cosa: el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, estás perdido. Sí, estuve perdido. Y nada podía salvarme. Nada. Ni a mí, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a ti, ni a tus hijos. Nada puede salvarte si no es la cruz de Cristo, por la gracia de Dios, que es infinita. Y Pedro en este momento no estaba entendiendo eso del daño tan grande que estaba haciéndole a tanta gente. No se trata de volver al judaísmo, no se trata de Jesús es un ministro de pecado ahora, no, nos trae solamente el pecado y aquí nos quedamos muertos. No, versículo 18 dice que si nosotros volvemos a reconstruir aquello que rompimos, nos hacemos transgresores. Claro, no le decía en el capítulo 11 la voz del Espíritu Santo de Dios a Pedro, mata y come. Todo es limpio. Los gentiles necesitan la salvación también, no se trata de ritos. Los ritos solamente apuntan a aquel que era el único que podía cumplir con toda la ley, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Vamos a reconstruir el templo o a traer a los sacerdotes otra vez? No, porque eso no sirve para nada. No se trata de días o de guardar fiestas, no se trata de eso. Se trata de la gracia infinita de Dios. El Espíritu que actúa en ti, Pedro, también actuó en mí, dice Pablo. El Evangelio, la salvación es por pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 19 que yo por la ley soy muerto, dice, para poder vivir para Dios. La ley mata, porque te cae encima, ¿no? Pensad en un momento en las dos piedras de Moisés, ¿no? Cayendo sobre nosotros y aplastándonos. De eso se trata. ¿Quién puede cumplirla? Mira, seguramente yo tengo muchos defectos. Preguntarle a Marga, ¿me amas? La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos?
Tienes alguien que te angustia. ¿Puedes cumplir esa pequeña ley? Sal y ama a tus enemigos. Por ti mismo. Sí. Sí, este fue el que mató a mi padre. Sí, este fue el que mató a mi hijo. Sí, este es el que me dejó sin trabajo. Llámale. ¿Sabes lo que es amar? Amas a tus hijos, amas a tu madre, amas a tus amigos. Pues eso tienes que hacerlo con tus enemigos. Puedes cumplir esta ley. Por eso la ley nos aplasta y nos mata a todos. ¿Qué hacemos entonces? No podemos defender el Evangelio si no conocemos el Evangelio. Y hemos visto los hechos de Pedro, hemos visto los argumentos contra Pedro. Pero ahora, en segundo lugar, y será todo más breve y más rápido, porque espero que todos estemos allí. Y si no podemos ampliar la siguiente sesión, me toca, así que hablaremos un poco más. Necesitamos, en segundo lugar, vivir el Evangelio para poder proclamarlo. Si de verdad tenemos que morir por la ley, ¿no? Porque no podemos hacer nada para salvarnos. Y es Dios el que nos salva a través del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues por un lado es el Evangelio. Pero fijaros cómo lo dice Pablo, y ese es el gran contraste aquí entre la doctrina y la vivencia. Y estos son los versículos, uno de los versículos más grandes que existen en la Biblia. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comentaba con Glenn Clodjo, que ha sido nuestro pastor durante muchos años, nuestro amigo. Estábamos hablando ayer sobre estos versículos. Y yo creo que cuando nosotros proclamamos, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, me da la sensación de que nos hemos clavado en una cruz de goma, con unos clavos de goma. Con Cristo tenemos que recordar, en primer lugar, estamos crucificados con Él y estamos crucificados. Y estar crucificado es morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, necesito estar muerto a mi propia carne, a mi propio deseo, a mis propias ganas de ser, a mi propia religiosidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que tener el concepto de muerte espiritual en ese sentido, en la muerte de nuestra carne, clavado en la cruz con Jesucristo. Con Él estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso para ti? ¿Solo una religión? ¿Solo cantarlo? Es hermoso decir, ya no soy lo que fui, hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras oí, hoy ansío morir, abrazado por siempre a su cruz. Y a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Yo recuerdo al hermano Tomás en Panamá. Ese hombre cantaba con tanta pasión esa canción. Se sentía tan perdonado por Dios. ¿Qué cruz abrazamos? ¿Con quién estamos juntamente crucificados? ¿Hemos sido crucificados en una cruz de goma? ¿Estamos verdaderamente muertos y Cristo vive en nosotros? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos en esa fe, por pura gracia. ¿O necesitamos todavía sumarle a nuestra fe cosas y ritos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pues ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, si no es de pura gracia, nadie se entregaría por ti ni por mí. Tú te conoces y yo me conozco. Tú te crees que mereces la muerte de alguien por ti. Pero Dios dijo que sí. Y lo hizo de pura gracia para salvarnos de nuestros delitos y pecados.
para apartarnos de una ley que solamente nos puede aplastar porque no podemos cumplirla. Y que en una forma, ya lo veremos más adelante en la carta, necesitamos vivir en ella. Con Cristo es juntamente crucificado. Vivir el Evangelio para poder proclamarlo. Creo que me queda 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuál es la conclusión al final entonces? El propio pasaje nos la da en el versículo 31, porque enlaza con el capítulo 3 y sigue con el discurso. Dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Está hablando en este tira y afloja con Pedro. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pedro, dice Pablo al final, mira, no desecho la gracia de Dios. Dios tiene planes para los judíos. Romanos está allí, ¿no? Podríamos estudiar Romanos. Pero piensa una cosa. Si de verdad cualquier persona se puede justificar por la ley, Jesús murió por gusto. ¿Qué más da? Si cualquiera de nosotros puede alcanzar el cielo con la mano, ¿para qué murió Jesús? Mira, se nos va el tiempo. Quiero ser directo. Si queremos defender el Evangelio, tenemos que conocerlo. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. A nosotros como creyentes y al mundo que no le conoce también. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y así puedo descansar por las noches. Porque si dependiese de mi propia justicia, de la de Pedro Quernes Castro, no podría descansar nunca. Si tú estás aquí en esta mañana y crees que esto no va contigo, te digo otra vez en el nombre del Señor que esto va contigo. Da igual cómo te pongas. Necesitas la gracia de Dios para poder ser salvo. Él pagó el precio por ti y por mí y te llama a la cruz para que puedas vivir plenamente en el conocimiento de Dios. Pedro le dice a Pablo, si cualquiera por la ley puede justificarse, entonces por demás murió Cristo. Pedro, al Cristo que tú conociste, al que tú amaste, al que tú negaste, al que tú sabes que resucitó. ¿Crees que no valió la pena que muriese Él por nosotros? Recuerda, Pedro, no podíamos justificarnos a nosotros mismos si Él murió por ti y por mí, para que todos podamos ser salvos. No se le puede agregar nada más, Pedro, diría Pablo. Solamente podemos vivir juntamente crucificados con Cristo. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mis queridos hermanos, yo espero que la gracia de Dios nos inunde a todos y nos traiga paz, nos traiga el deseo de caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él nos ha perdonado de una manera amplia. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo en esta mañana, yo te ruego en el nombre de Jesús, de ese que murió por ti y por mí, que des un paso, confieses tu pecado y abraces la cruz del Señor. No hay otra cosa. Ya querríamos en esta iglesia predicarte 5 puntos para que tu vida cambie y seas millonario. No tenemos ese sermón, no tenemos ese mensaje. El mensaje que tenemos es, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude con estas cosas. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, porque es por gracia. Gracias por mirarme un día en la eternidad y mandar a tu Hijo a morir por mí. Yo te ruego, Padre, por mí y por mis hermanos, Señor, líbranos de sumarle a tu palabra, al sacrificio de tu Hijo, cualquier cosa que nos sea más gracia, Señor, y más reconocimiento y más gloria para ti. También te pido por aquellos que están aquí, que no te conocen, que no saben hacia dónde ir, Padre, que tú ilumines su corazón y su vida, Padre, para que ellos se acerquen a ti. Sálvales, Padre, toca sus vidas, transfórmales a la imagen de tu Hijo Jesús. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Gracias por tu gracia. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.